Juan 14, 9. Vamos a poner mucha atención. Estamos a punto de terminar el primer bloque. Nos quedan 2 temas, el de hoy y la próxima semana, e inmediatamente después hacemos examen. Dice la Escritura, Juan 14, 9. Ponga mucha atención. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Dios por la oportunidad tan maravillosa que nos da de acercarnos humildemente por medio de la Escritura a conocer a nuestro Señor Jesucristo. No podemos decirnos cristianos si no conocemos quién es Cristo, su persona, su obra, sus estados. Todo el más mínimo detalle queremos conocer acerca de ti. Sabemos que eres infinito, Señor. Como Dios sería imposible contenerte por completo en nuestras cabezas. Pero eso no significa que no vamos a buscarte con todo nuestro corazón y que la parte que tú revelas, que tú hablas, que tú das de entendimiento a nuestras vidas acerca de tu persona y obra es para nosotros un gusto y un privilegio. Lo hacemos de manera humilde, Señor, no para gloriarnos, no para vanagloriarnos de que sabemos más. Por el contrario, mientras más estudiamos, más humildes nos hemos de volver, pues vemos tu grandeza, como siendo igual a Dios, no estimaste eso como cosa que aferrarte y diste tu vida en rescate por muchos. Gracias, solamente podemos decirte gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Como decía mi hermano ahorita en los anuncios, es bueno que usted y yo tomemos las clases de Cristología. La semana pasada se lo dije, no se trata de que usted se aprenda todos los conceptos. De hecho, ahorita esta clase y la que viene no vamos a manejar muchos conceptos, pero hubo unas clases, sobre todo en las de herejías, donde era uno y otro y otro y otro, y yo veía las caras y hubo por ahí también gente que me decía, es que son muchísimos conceptos, no se trata de que se los aprenda todos, pero tan solo hace cuántos meses me decías, Enrique, que pasaron a tu casa a predicarte que de nuestra Madre Dios, ¿no? Y los testigos de Jehová y los mesiánicos, hay tantas herejías que se repiten y se reciclan una y otra vez, que usted a lo mejor no les va a decir, eso es ebionismo. Tal vez no se acuerde que son los ebionitas los que comenzaron con la herejía de que Jesucristo no es Dios, que era un hombre y que hay un solo Dios. A los mesiánicos no les va a decir eso, pero va a tener el entendimiento de que eso no es la verdad. Estamos llegando al final del primer bloque del estudio de Cristología. El bloque A, titulado La persona de Jesucristo. Hemos estudiado temas cuidadosamente a la luz de las Escrituras y también a la luz de la historia doctrinal ortodoxa. No estamos inventando nada, nos estamos apegando a confesiones de fe, nos estamos apegando a concilios como el de Calcedonia en el 451. No le estoy dando nada nuevo, lo único que estamos es sistematizando y presentando de manera medianamente digerible lo que se ha escrito del tema en 2000 años o menos. De hecho, creo que tendrá 1500 años y los últimos 500 años ya está sistematizado. Algunos de los temas que hemos visto acerca de la persona del Señor Jesucristo han sido primeramente la importancia de este estudio, la relación directa entre Cristo y los seres humanos pecadores. Sin un Cristo, sin un Salvador y nosotros con el pecado en nuestra vida no podríamos ser salvos. La plenitud de los tiempos. Recuerda que le dije, ¿por qué tardó 2000 años, como 4000 años en que pecó Adán y vino Jesucristo a la tierra? ¿Por qué no vino a los 15 días? De hecho, sabe que cuando Eva queda embarazada, le dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sabe lo que significa esa frase? Ella pensaba que en ese momento había nacido el Redentor, porque en Génesis 3:15 le da una promesa redentiva, es la primer promesa redentiva. Y el Señor le dice a Eva, tú tendrás un hijo, de tu simiente va a pisar la cabeza de la serpiente, te va a redimir. Y por eso es que cuando ella queda embarazada dice, ahí está, ya se cumplió la promesa, ya estamos salvos. El Señor dice, no, espérate 4000 años, un poco más o menos para que eso pase.
los nombres de Cristo en la Biblia, su perfecta humanidad, su perfecta y completa divinidad en la misma persona que es la unión hipostática y varios temas más. El día de hoy y la próxima semana también abordaremos el estudio del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se titula la clase El carácter de Cristo, parte 1. Obviamente, si quisiéramos estudiar a fondo este tema, sería necesario muchas clases más. Así que lo vamos a ver de forma breve pero concisa. Porque imagínense, entrar en el carácter de Cristo, pues de hecho sería volver a predicar el fruto del Espíritu. ¿Y cuántas semanas nos pasamos ahí? 20 y tantas semanas hablando del fruto del Espíritu. Por principio de cuentas, hablar de carácter, cuando hablemos del carácter lo vamos a hacer en forma de Cristo, de individuo o de persona. No vamos a hablar tanto como Dios o atributos que Él tiene como Dios. Vamos a estudiar la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, personalidad que está bien plasmada en los evangelios y el resto del Nuevo Testamento. Si hiciéramos una lista de las personas más influyentes, importantes y significativas en la historia de la humanidad, sin duda nombres de grandes personas ocuparían esta lista. También dependiendo del contexto en el cual vivimos, si es en Asia, si es en América, si es en Europa, empezaríamos a añadir nombres: Confucio, Mahoma, Lutero, Shakespeare, John F. Kennedy, tal vez en Norteamérica, y podríamos hacer un consenso. Aquí, por ejemplo, no sé, ¿a quién pondríamos? A Hugo Sánchez, a Benito Juárez, por ejemplo, aquí en México, dependiendo del contexto. Ya si nos ampliamos un poquito más y lo hacemos universal, podríamos tener una lista grande realmente de personas importantes. Pero definitivamente el nombre de Jesucristo no debe de aparecer en esa lista. No tiene que aparecer, ¿o sí? No, el nombre de Jesucristo no. Si nosotros hiciéramos la lista de las personas, de los personajes más importantes de la historia universal, el nombre de Jesucristo no entraría ahí. Y mire que el Jesucristo, a partir de su resurrección, se divide la historia de la humanidad en antes y después de Cristo. No me vea feo. ¿Por qué quiere sacar a Jesús? Ahorita le explico, no me vean feo. El nombre de Jesucristo no debería de aparecer en un tipo de lista como esta. Él no fue solamente un gran hombre. Él es único y trascendente por sobre todos los demás seres humanos juntos. No hablamos de su divinidad. Vamos a dejar a un lado su divinidad por un momento para hablar de esto. Si lo vemos como un ser humano, aún como un ser humano nada más, Jesucristo está completamente aparte. Si nosotros ponemos a Cristo de un lado y a los demás seres humanos importantes o trascendentes en la historia de la humanidad del otro, y los ponemos en una balanza, aún así el nombre de Cristo se lleva por mucho a todos los demás. El nombre de Cristo no debería de aparecer en la lista de los hombres más importantes del mundo, porque Él trasciende a todos esos seres humanos juntos. Si el hombre más poderoso en la actualidad, vamos a ponerle, no sé, Barack Obama, el hombre más poderoso en la actualidad. Algunos dicen que es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Otros dicen que es el presidente de Corea, Kim Jong. Otros dicen que es Barack Obama. Para que Vladimir Putin y Kim Jong vengan a México está en chino. Pero vamos a suponer que llegara Barack Obama y que fuera pasando en una comitiva por aquí, por la avenida, y que diera la vuelta aquí enfrente y que le llamara la atención y entrara aquí. Estamos suponiendo mucho, pero... Donald Trump en unos años. ¿No han visto la imagen que dicen que si gana Donald Trump en 4 años vamos a tener los primeros juegos del hambre, ahora sí, de veras? Pero va a ser lo que Dios diga, no se le sale de control a nada Dios. ¿Sabe que Calvino decía que cuando Dios quiere juzgar una nación le da gobernantes impíos? Tal vez ha llegado la hora de que Estados Unidos sea juzgado. Eso es la Iglesia Nacional Presbiteriana de Estados Unidos, la primera Iglesia Nacional Presbiteriana en Estados Unidos, modificó sus cánones para el matrimonio. Ya no dice el matrimonio es la unión de hombre y mujer, dice el matrimonio es la unión de 2 personas.
Tal vez ha llegado el tiempo. De hecho, desde hace 50 y tantos, casi 60, 70 años, Estados Unidos corrompió por completo el Día del Señor. Cuando la NFL, me encanta el fútbol americano, pero no voy a dejar de congregarme por ver un partido ni el Super Bowl. Gracias a Dios que tenemos el servicio en la mañana y no en la tarde. Pero aún así no me dejaría. Pero sabe que fue una idolatría, no sé si ha leído historia, estamos saliendo tantito, ahorita regresamos al tema. Fue un agarrón en la historia de Estados Unidos porque las iglesias se pararon, la gente se paró y dijo: ¿cómo corrompes el Día del Señor? Pues ¿saben quién ganó? La NFL. Se llenan los estadios, la gente ya no va a las iglesias por ver fútbol nacional. Todos los partidos de la NFL eran en domingo. Ahorita ya hacen unos los jueves y otros los lunes, pero todos los partidos eran en domingo. ¿Para qué? Para corromper la sociedad norteamericana. Tal vez ha llegado el juicio para Estados Unidos, yo no lo sé, solamente Dios lo sabe. Suponemos, llega aquí Donald Trump, llega Barack Obama, entra. Lo que haríamos nosotros como seres humanos, como símbolo de respeto, nos pondríamos de pie y aplaudiríamos. ¡Ah, bravo, bienvenido! Eso lo hacen en el hangar presidencial cuando llega una persona importante. Si el Señor Jesucristo entrara aquí de manera visible con toda su gloria y esplendor, no nos pondríamos de pie a recibirle, caeríamos de rodillas para adorarle sin parar. Así es de trascendente, así es la gran diferencia entre Jesucristo y cualquier ser humano. Por eso es que quiero que entienda esta situación. Pues jamás nadie se compara con Él y con nadie más ocurriría algo semejante. Al punto que quiero llegar a demostrar es que la categoría moral y personal del carácter de Jesucristo, Él como persona, su personalidad, su carácter, son únicos e inalcanzables por cualquier otra persona. No es ni siquiera correcto decir que Jesús es el hombre más grande que jamás ha existido, porque no hay punto de comparación. Es como decir que entre las hormigas yo soy el ser más grande que ha existido, y aún así nos quedamos cortos en comparación con Jesucristo. Hay una razón para esto. ¿Por qué empezamos hablando de este tipo de situación, de poner la trascendencia moral y personal, el carácter de Jesús por encima de todo? Porque hay una razón para esto, y es el pecado en los demás seres humanos. Pecado que Jesús no compartía con nosotros en su humanidad. Recuerda que cuando vimos la humanidad de Jesús, Él fue 100% humano, salvo una excepción. ¿Qué no tenía Él? ¿Qué no tenía Él? Pecado. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque lo concibió ¿quién? El Espíritu Santo. La sombra del Altísimo cubrió a María. María quedó encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Sí estoy en la iglesia correcta? A lo mejor estuve predicando cristología en otra iglesia y ya vine a esta clase a predicar aquí. No se preocupe, no vamos a regañar a nadie. Usted conteste sin miedo. Total, al final le damos pamba con la Biblia que damos. ¿Sí trajimos Biblia? ¿De veras? Levante su Biblia. ¿Sí? ¿Sí trajimos Biblia? Otra vez, ¿no? Híjole. ¿Qué vamos a hacer con esos que no traen Biblia? ¿Pamba? ¿Con picayelos o con Biblia? Hay una razón por la cual comenzamos hablando así. Jesús trasciende sobre todos los demás seres humanos. La razón por la que trasciende, que no lo podemos poner ni siquiera en el mismo costal, es el pecado. El pecado lo compartimos los demás seres humanos. Jesús no compartía con nosotros el pecado en su humanidad. Esa separación de Jesús con los demás pecadores no es algo trivial. El que Jesús no haya tenido pecado no es algo sin importancia, no es algo bonito, no es algo que dices, ¡ay, qué padre que Jesús no pecó! ¡Qué bonito! Por el contrario, es maravilloso y genial, pues es básico en nuestra salvación misma. Es una virtud en su carácter que vamos a ver a fondo la próxima semana. El día de hoy solamente quédese con esto: nuestra salvación no sería posible sin esa virtud. Su personalidad, como fue libre de pecado, era formidable. La Biblia nos muestra en Juan 1:14, vaya a Juan 1:14.
Estamos hablando del carácter de Jesucristo. A Jesucristo no lo podemos poner en la misma lista que en la que ponemos a los demás seres humanos. No va en la misma lista. Él trasciende por mucho. Él está completamente aparte. La razón, Él no tuvo pecado original. Él jamás conoció, cometió ni hizo pecado de ninguna forma posible. Esto provocó que su personalidad fuera formidable, fuera trascendente. La Biblia dice en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y esta es la parte que nos interesa, lleno de gracia y de verdad. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Aunque equivale a misericordia y fidelidad, si nos vamos más etimológica, más exegéticamente hablando, no obstante también podemos ver que Jesús poseía una gracia incomparable, lo que comúnmente llamamos carisma. ¿Ha conocido una persona, hablábamos el domingo, ¿verdad? Que pasé ahí, ¿ha conocido una persona que tiene mucho carisma? Que lo que te pide haces, que tú dices, no, de hecho se da mucho en el medio cristiano pentecostal, que no importa que el pastor no esté preparado, que no sepa escribir, que no sepa ni leer, que lea la Biblia porque que de tal manera, no importa, pero tiene un carisma, la gente lo sigue, la gente dice, no, los defienden a morir. Ve, y están los ejemplos, está Cash Luna, está Maldonado, que los han sacado a balcón muchas veces. Ya en Benny Hinn y Maldonado contratan a la misma actriz para que se haga pasar por enferma en silla de ruedas. Ya salió a la luz pública y la gente todavía les escribe, pues yo no soy quien para juzgar. Pues allá, o sea, tienen un carisma tal que la gente se engancha con ellos. Esto es hablando de Jesús, tenía un carisma tal. De hecho, la raíz etimológica para carisma y para gracia es la misma. Es charis, de ahí viene carisma o gracia. Era tal el carisma que Jesús desprendía en su personalidad y carácter, que cuando llamó a sus primeros discípulos, ellos no tuvieron inconveniente alguno para seguirle. Vamos a ver dos citas, Mateo 4:17 y después Juan 1:43. Es más, aquí vamos a leer primero Juan 1:43, ya que estamos aquí luego. Dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué hizo Jesús? Va pasando, ve a Felipe, ya lo tiene escogido desde antes de la fundación del tiempo, lo ve. Y es tanto el carisma personal de Jesús que le dice, oye, mira, voy a fundar una iglesia, bien, te invito, pues tú vas a ser un apóstol en mis épocas, pero vas a sufrir, pero también vas a tener un trono. ¿Qué le dijo Jesús? Sígueme. ¿Y qué hizo? Se paró y vamos. Aquí les tenemos que rogar, venga hermano, mire la salvación. Mateo 4:17 al 21. Bueno, si nos hubiera dicho Jesús a alguno de nosotros, le hubiéramos dicho, ¿a dónde? ¿Sí o no? De menos le hubiéramos dicho, sí, ¿a dónde? De verdad, en serio, no es tanto como broma, ¿no? O sea, sí es medio gracioso, suena gracioso, pero sí, es más, si yo paso, no tengo el carisma, no quiero tener el carisma, vaya, no quiero compararme con Cristo, pero si yo paso a su casa y le toco y le digo, hermano, sígame, mínimo me va a decir, ¿a dónde, pastor? ¿Qué vamos a hacer? Pero era tal el carácter de Jesús que si él llega y toca a su casa y le dice, sígueme, dice, sí. ¿A dónde? No sé, pero él me va a llevar a donde, pues a pastos verdes, cuando menos. De verdad, Mateo 4:17 al 21. Dice la Escritura, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, ¿a qué hora? Dice, al instante. Ni siquiera le dijeron, Señor, aguanta, mira, tengo que ir a vender estos peces que acabo de sacar, y ya después que los venda voy y doy el gasto en mi casa.
Al instante dijeron, me dijo, ven, te voy a hacer pescador. Dejo todo y voy atrás de él. Dice versículo 18 ahí mismo, 19, y les dijo, vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombre. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué dice que hicieron? Se imagina, uno no se imagina, vea, la Biblia lo dice, cuánto era el carisma, la personalidad de Jesús. Obviamente eso va mucho más, también habla de predestinación y todo, pero al final de cuentas del lado humano, era tanto, de este lado de la eternidad, era tanto el carisma que Jesús tenía que no tenía que dar explicaciones. Les decía, síganme, dejen eso y síganme, y ellos al instante abandonaban su trabajo y abandonaban su familia y seguían al Señor Jesucristo. No podemos incluir a las multitudes que le seguían, porque podríamos hablar que multitudes iban atrás de él, porque ellos en realidad lo hacían porque eran saciados en su hambre, porque eran sanados en sus enfermedades. Además, esa misma multitud que gritaba Hosana un día, a la siguiente semana, ¿qué gritaba? Crucifícale. A ellos no. A la multitud no podemos llamarle que le seguía por el carisma. La multitud le seguía porque decía, ¿qué me va a dar? ¿Qué va a convertir ahora? ¿Ahora qué nos va a regalar? ¿A quién va a sanar? Yo quiero ver un milagro de esos que dicen que hace y todo. La multitud no era por ese tipo de cosas. No se puede concluir que los discípulos a las multitudes seguían a Jesús por algún tipo de atractivo físico, como pasa con las celebridades en la actualidad. La Escritura aclara esta situación. Vaya a Isaías 53:2. ¿Sabe que la Biblia nos dice hasta de Jesús su aspecto físico? Sí, era de barbita con cabello largo. No, deje de ver las películas de Mel Gibson y estudie historia. Isaías 53:2. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ahorita lo leemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la actualidad? Con una personalidad, vamos a ponerle, ahorita el que se acaba de divorciar, se acaba de separar, Brad Pitt. ¿Por qué lo siguen las multitudes? Este otro niño canadiense desubicado que dice que es cristiano, va para pastor de jóvenes, Justin Bieber. ¿O quién más? Gente o mujeres, por el que sea. ¿Mandé? De los dos lados se da la misma situación, que ven una persona atractiva y por eso la gente lo sigue. Ven los seguidores que tienen en Instagram, en redes sociales, vaya, y se cuentan por millones, por cientos de miles o por millones. ¿Pero por qué lo siguen? ¿Por su carisma? Sí. ¿Qué provocó su carisma? En ellos, su apariencia física, que aunque estaban bien físicamente, todavía entran a gimnasio, maquillaje, cirugía plástica para todavía dar una mejor impresión. ¿Era el caso de Jesús? No. Isaías 53:2. Vea lo que dice la Escritura. Habla de Jesús, esta Escritura, todo el capítulo 53 de Isaías dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo para no desearle. ¿Qué está diciendo de Jesús? Que Jesús no era atractivo, no era hermoso, no llamaba la atención físicamente hablando. ¿Para qué? Para no despertar deseo inapropiado en las mujeres. Jesús no era guapo. No era guapo. Ay, pastor, y mi imagen de güerito de... Ahorita lo vamos a poner, ahorita lo vamos a ver. Vea, las 3 palabras que utiliza Isaías. Cuando dice sin parecer, del hebreo toar, es que no tiene figura o apariencia agradable. Sin hermosura, del hebreo hadar, sin ornamento o belleza física. Sin atractivo, del hebreo maré,
sin atractivo visual. Isaías está siendo muy claro con esas tres palabras, no está siendo redundante, está amarrando correctamente el concepto de Jesús no va a ser atractivo, no va a ser bello, no va a ser llamativo, no va a ser que tú lo voltees a ver porque Él llama la atención en su presencia física como los demás seres humanos bonitos, por así decirlo. Lo que el profeta Isaías nos da a entender es que la apariencia de Jesús no fue relevante para su ministerio. Lejos de ser el varón rubio, de ojos azules, cabellera y barba larga, bien cuidada, de mirada hermosa y semblante atractivo, Jesús fue un ser humano de apariencia física promedio para su época, y Él era de nacionalidad étnica judía. Dice la Biblia en el libro de Juan, la salvación viene ¿de quién? De los judíos, porque nacionalmente, étnicamente Jesús nació de la etnia judía. La etnia judía, si usted ve películas, hacen mucha referencia a que tienen la tez morena y que tienen una nariz prominente. Y si no, vea películas son muy moralistas, de Adam Sandler. Él es judío y a cada rato salen personas con una nariz prominente. El rostro que se ha popularizado en la época del Renacimiento, ahora sí pone la imagen, por eso quise traer el que la mayoría de nuestras abuelitas tenían en casa. Mi abuelita tenía una de estos en casa, que llegaba así, es el Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está. El rostro que se ha popularizado desde la época del Renacimiento a la fecha y que vemos plasmado en la gran mayoría de cuadros e imágenes acerca de Jesús, sobre todo del catolicismo romano, es un modelo que posó para hacer el retrato de Jesús, y este era el estereotipo del hombre europeo. En la Europa del Renacimiento, los hombres, este era el estereotipo. Un hombre de facciones finas, cabello largo, bien guapetón. Parecía de Star Wars, Obi-Wan Kenobi. No sé si ha visto Star Wars, así parecía el Obi-Wan Kenobi, nada que ver con la etnia judía. Hay una teoría muy popular, no le puedo decir que es verdad, no puedo confirmar la veracidad, estuve estudiando, pero la verdad te llevan a uno y otro lado, y dije, bueno, ya lo dejamos en veremos, nada más le doy el dato, que el modelo es Tommaso de Cavalieri, discípulo y amante de Miguel Ángel. Miguel Ángel, el pintor que contrató el Papa para pintar la Capilla Sixtina, él tenía un discípulo y era su amante, y como tenía amor por él, como amante vaya, Miguel Ángel lo inmortalizó tomándolo para representar a Jesús en el cuadro de la Divina Misericordia. Si es, no me consta, no lo supo por mí. Yo nada más le digo lo que sé, lo que oí. Ahora, la que sigue, por favor. Ya la trae. Esta es una imagen más acertada de un judío promedio de la época en la que vivió Jesús. Lo más probable es que haya sido así, Jesús. Rasgos poco más o menos. ¿Se parece al anterior? A ver, regrese al anterior. Hola. Pollo. Hola. Pollo. A principios del 2000, la cadena BBC de Londres dio a conocer este rostro, fue nuevo y diferente. Ellos tomaron un cráneo en Jerusalén del siglo I, y a partir de ahí, de la medicina forense, hicieron la reconstrucción propia y fue lo que salió. Es lo más probable que Jesús haya sido así. ¿Por qué? Dice la Biblia, sin apariencia, sin atractivo, sin hermosura, para no desearle. Por otro lado, hay quienes se han atrevido a tachar a Jesús de homosexual, en parte tal vez por la imagen distorsionada de él y en parte por aquello que tenía su discípulo amado. Primero, ¿por qué hay gente que dice que Jesús fue homosexual? Porque la imagen, la anterior, cambia de otra vez. Parece un homosexual. Lo más, si era Tommaso de Cavalieri, pues sí era un homosexual el que está ahí, no nos consta. Y segundo, porque en el Evangelio de Juan vemos que dice la palabra que tenía el discípulo amado y que se recostaba en su costado, y hay gente que dice, no, es que Jesús nunca habló nada en contra del homosexualismo porque él también tenía su amante, que era el discípulo Juan, y tantas tonterías. Ignoran que el verbo griego usado cuando dice discípulo amado, el verbo que usaron en el griego, nada tiene que ver con el amor físico o terrenal.
El verbo que se usó, el agapo, fue y habla de un amor superior, un amor celestial. Otra excusa que usan para tacharlo de homosexual es que se rodeaba de mujeres que le cuidaban y le atendían. También hay quienes aseguran que Jesús se casó con María Magdalena, basado en libros y películas como El Código Da Vinci de Dan Brown. No sé si ha visto esa película o ha leído el libro, donde según Jesús dejó descendencia, bla, bla, bla. Dicen que de menos Jesús y María Magdalena fueron amantes, que procrearon descendencia. Y algunos aseguran que estas falacias son ciertas porque hay ciertos textos falsos, como el Evangelio de Judas, que supuestamente hablan de ello. La Biblia, los evangelios canónicos, que son los únicos de donde nosotros podemos y debemos sacar nuestra información acerca de Jesús, no habla absolutamente nada de que Jesús tenía una mujer amante, de que Jesús era homosexual, de nada absolutamente de eso. No da pie para ninguna de esas falsedades. La Biblia no nos dice acerca de que Jesús se casó, por tanto asumimos que Jesús no contrajo matrimonio. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no se casó? Ciertamente no es porque el matrimonio sea malo, ¿o sí? El matrimonio no es malo. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios. Dios instituyó el matrimonio. Vaya a Hebreos 13:4, vea lo que el Nuevo Testamento dice del matrimonio. Ya se me va a acabar la pila, hablo mejor así. Hebreos 13:4. Basados en una mala película. Ahora, los ateos, antiteístas sobre todo, no creen en la Biblia porque es un cuento de hadas, dicen ellos, pero sí le creen a Dan Brown. Dan Brown abiertamente, él sí dice que escribió una novela ficticia. Nada que ver con la realidad, pero de ahí muchos antiteístas dicen Jesús se casó, tuvo descendencia, y María Magdalena fue su amante. Y no, la Biblia no nos dice nada de que él se haya casado. ¿Por qué no se casó? Ciertamente no fue porque el matrimonio sea malo, todo lo contrario, Dios lo instituyó y Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. El escritor de Hebreos nos dice que estar casado es algo honroso, algo decoroso, algo respetable. Si Jesucristo se mantuvo célibe, si Jesucristo jamás tuvo intimidad con una mujer, fue porque la paternidad del Padre es tan radical, absoluta y perfecta que no hay lugar para otra generación, ni dentro de la Trinidad misma, ni en la misión del Hijo de Dios en la tierra. Le traduzco, si Jesucristo hubiera engendrado hijos según su carne, si Él se hubiera casado y hubiera tenido hijos, estos hijos hubieran sido hijos del Hijo de Dios, por lo tanto, nietos espirituales del Padre. Simplemente aberrante y grotesco. La misión del Hijo fue la de ser el primogénito entre muchos hermanos, no crear nietos de Dios. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Cerca. ¿Por qué Jesús se mantuvo célibe? ¿Por qué decimos que célibe? Que jamás conoció mujer, que no tuvo intimidad jamás. Porque él no iba a violar la ley. Si él hubiera tenido un amante, como dicen, se llama fornicación y es pecado. Para él tener intimidad tenía que ser casado. Entonces, como no se casó, damos por hecho que en su impecabilidad Jesús fue célibe. Jamás tuvo intimidad con una mujer. ¿Por qué? Porque Él vino para que nosotros fuéramos hijos de Dios, hermanos suyos, Él el primogénito, no para que fuéramos o para ser nietos de Dios. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos a la imagen de Jesucristo, para que Jesucristo sea, ¿qué? El primogénito, el primero de entre muchos hermanos.
Nosotros somos hijos de Dios, hermanos en identidad, en moralmente hermanos, en reflejar el carácter de Cristo, no porque Cristo sea nuestro hermano natural, Él sigue siendo Dios. Jesús es el perfecto reflejo del Padre. Regresemos a Juan 14:9. Si vamos bien hasta aquí o tiene alguna duda. Ya quítalo si quiere. Juan 14:9, la última parte del versículo dice: tanto tiempo hace que estoy contigo, con ustedes, y no me han conocido. ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús es el perfecto reflejo del Padre. Por lo tanto, unió en sí mismo lo mejor de la virilidad. Ojo, no masculinidad, virilidad, que es autoridad, fuerza, rudeza, fortaleza, prudencia. Lo mejor que nosotros como hombres, como varones en virilidad tenemos, estaba presente en Jesucristo. Pero también lo mejor de la feminidad. Ojo, escúcheme bien. Yo no estoy diciendo ni que Dios es mujer, ni que Jesucristo era afeminado. Escúcheme bien, ya vimos una enseñanza donde dijimos que Dios no necesita ni ser ni varón ni hembra para crear. Él no procrea, Él crea. Con su sola palabra, Él da creación, da vida. Cuando yo estoy hablando de rasgos de feminidad, estoy hablando de cosas como amoroso, tierno, puro, comprensivo, que acepta incondicionalmente a las personas, rasgos que se dan mejor en una mujer que en un hombre. Por eso es que estas dos partes, la parte varonil y la parte de este tipo de sentimientos como amor, ternura, pureza, se unen perfectamente en Jesucristo, porque Jesucristo nos refleja cómo es el Padre. Tú y yo no podemos conocer a Dios con los ojos naturales. Dios es espíritu y es infinito. La manera en que conocemos a Dios es conociendo a Jesucristo. Y en la medida que conocemos su carácter, por ejemplo, con esta clase, nos vamos dando cuenta cómo es también Dios. En Jesucristo se unieron cabeza y corazón, razón y sentimientos, iniciativa y receptividad. En pocas palabras, Jesucristo era un ser humano total, esto sin afectar su masculinidad y sin ser hermafrodita. Génesis 1:27 para terminar. ¿Qué es hermafrodita? Es una persona con una alteración genética que nace con la posibilidad de tener dos aparatos reproductivos, tanto el masculino como el femenino. 1:27. Jesús pudo ser un ser humano total, no porque fuera hermafrodita, no porque fuera un hombre afeminado, sino porque en él se conjuntaron perfectamente los rasgos viriles, pero también los rasgos de feminidad. Génesis 1:27 dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra somos a la imagen de Dios. Entre nosotros somos diferentes, entre nosotros nos complementamos, pero cuando somos uno, estamos verdaderamente reflejando a nuestro Dios por completo. Cierre sus ojos si no tiene dudas y vamos a orar. La próxima semana nos adentramos más en este tema. El día de hoy solamente quiero que quede bien claro que nuestro Señor Jesucristo, su personalidad, su carisma, está muy por encima de cualquier o de todos los seres humanos juntos. Ya no vamos a poner a los más importantes de la historia, pongamos a toda la humanidad junta de un lado de la balanza y al Señor Jesucristo del otro. Aún así, su personalidad, su carisma, su carácter es mucho más impactante que todos los demás juntos. Él trasciende, Él no debe de estar en una lista de los más importantes de la humanidad, porque Él trasciende por mucho esa lista, por un motivo, sin pecado.
A diferencia de nosotros, Él no tuvo pecado heredado ni jamás cometió pecado, y esto influyó en una personalidad y un carácter excepcionales, al grado de que bastaba decir: sígueme, deja tus cosas y sígueme, y los discípulos lo hacían. Era tal el carácter de Jesucristo. Ese carácter no se basaba en una apariencia física, no se basaba en una apariencia bonita o agradable. El físico, el atractivo físico no tuvo nada que ver. No es como los actores o actrices de hoy en día. Él iba mucho más allá. Su apariencia física que vemos por lo regular en imágenes católico-romanas, nada tiene que ver con el Jesús físico de la historia. Jesús no tuvo esposa ni hijos, porque el plan de Dios no era ser nietos, es hacer hijos de Dios por medio de su sacrificio. En Jesús convergen perfectamente las cualidades, tanto masculinas como femeninas, sin ser afeminado, sin ser mujer, sin ser hermafrodita. Junta lo mejor de la masculinidad, virilidad, junta fortaleza, fuerza, prudencia, así como amor, ternura, pureza, comprensión. Pues Él es el ser humano total por excelencia. Así es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que lo conocemos, vamos a conocer al Padre, a Dios mismo. A Dios, dice la Escritura, nadie le ha visto y ha vivido. Pero cuando nosotros nos escondamos en la peña como Moisés, cuando el Señor pasó, lo escondió en la peña, que es Cristo, Él pudo ver sus espaldas. Cuando nosotros estamos en Cristo, empezamos a conocer verdaderamente a Dios. Te damos gracias, Padre, porque este tipo de enseñanzas enriquecen nuestra vida y nos hacen amarte aún más, conocerte aún más. Entendemos que no podemos amar a quien no conocemos. Por eso es que anhelamos conocerte cada día un poco más. Sí, por medio de la oración, sí, por medio de la lectura, sí, por medio del discipulado y también por medio de este tipo de enseñanzas, que lejos de engrosar nuestro conocimiento teológico, anhelamos que nos sirvan para dar fruto de que en realidad te conocemos, que tanto hombres como mujeres podamos ser a la imagen y a la estatura